¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me mandó por mensaje privado en Instagram Marta Esperanza Reynoso. Marta, muchísimas gracias por este y todos los enlaces que siempre nos has mandado. Siempre son muy interesantes. Y en esta ocasión, no sé si recuerdan que hace ya bastante tiempo aquí en el canal reaccionamos al cumpleaños 65 del maestro Igor Krutoy en la pista de hielo. En este cumpleaños tiene unas presentaciones memorables, ¿eh? Ahí Dimash conoció a Andrea Bocelli. Ahí fue donde cantó por primera vez la de Bésame Mucho en español con el maestro Bocelli al piano. También en este evento se hizo este trío magnífico donde están Lara Fabián, Dimash Kudaibergen y creo que la tercera, si no mal recuerdo, creo que es Aida Garifulina, donde están cantando la de Ti Amo Così. En este evento también es una donde Dimash presentó una de las mejores versiones de la canción de No. A mi gusto personal, claro, ¿no? A lo mejor a ustedes les gusta más la presentación de No en otro lado, a lo mejor les gusta más Vocalize. No sé, eso ahora sí que ya va en gustos. Y en este evento, mientras estaban ensayando, vuelvo a lo de que hace tiempo aquí en el canal reaccionamos al ensayo que tuvo Dimash en esta pista de hielo, en donde de repente, sin quererlo, estaba el maestro Krutoy al piano, Dimash estaba vocalizando, y de repente Dimash se soltó a cantar una canción favorita de la señora Svetlana, de su mamá, una canción de nombre I Love You to Tears. Es una canción muy bonita, muy bonita, que ojalá Dimash lo vuelvo a insistir, como lo dije en aquel día, en aquella reacción. Vuelvo a insistir que ojalá que Dimash se la tome en serio y consiga los derechos y los permisos para poder grabarla completa, porque la interpreta de una manera excelente. Lo hace muy bien. Y es una gran canción. O sea, no sé por qué está ahí. Muchas veces los días nos quedamos pensando, y Dimash ya lo contestó, ¿no? De que cuándo irá a salir la segunda parte del video de Love Is Not Over Yet. Y Dimash contestó en la entrevista de Barcelona que ya tiene el video, pero lo que le falta es la canción, porque la canción que tenía pensada sacar para esta segunda parte del video ya no le gustó y se quedó la grabación del video, pero ya no tiene canción. Digo, ahí dejo una pequeña propuesta de mi parte. Podría ser esta de I Love You to Tears como la segunda parte del video de Love Is Not Over Yet. Digo, es una propuesta. Me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios ustedes qué proponen. ¿Qué canción les gustaría que fuera la segunda parte del video de Love Is Not Over Yet? Yo dejo esta, I Love You to Tears, pero a lo mejor puedes dejar cualquier otra, ¿no? También está otra canción que le gusta muchísimo a la mamá de Dimash, que se llama Marigold, que cantó en el concierto de Ucrania, que es una gran canción, muy buena. También está la de Mama Papa, que cantó en el concierto de Ucrania para sus abuelos. Hay varias opciones, entre una de ellas está esta, ¿no? De I Love You to Tears. Y pues bueno, en referencia a esta de I Love You to Tears, Marta me comentó que este video que me mandó es muy pequeño, es un video de 1 minuto y medio que vamos a reaccionar ahorita, pero que no es el mismo video que vimos hace tiempo y reaccionamos hace tiempo, sino que este es del mismo evento, vamos a escuchar a Dimash ensayando, pero que tiene unas tomas inéditas. Se ve la reacción de la gente que está ahí en los alrededores, ¿no? Me imagino que han de ser bailarines, patinadores, los que están ahí en el evento, en el ensayo, y vamos a ver cómo reaccionan, qué opinan y qué piensan de la voz de Dimash en vivo, ensayando, ¿no? Ya sabemos que Dimash, que cuando ensaya es como si estuviera ya en una presentación, porque lo hace todo muy entregado y muy profesional. Así que, Ático, cállate los ojos, dale play al video, por favor, porque ya nos aburriste. Así que vamos con el video. Esa ha de ser una de las patinadoras, ¿no? Sí, ahí trae los patines. Wow.
Wow, ahí está, se ve que es parte del coro, es una de las coristas que estaba cantando junto con Dimash y al ver que la estaban grabando le dio pena y se tapó la cara. Mire, pongan atención, ¿eh? Bueno, ya vimos que estaba cantando ahí con Dimash la parte final de ese fraseo. Lo hizo muy bien, lo hace muy bien, no sé por qué le dio pena. Si digo, es cantante, ¿no? Pues si está en el coro debe de cantar bien. No sé por qué le da pena. Vean a la chica rubia que está a un costado de ella, del lado izquierdo, también está cantando junto con Dimash, pongan atención. Vean a la chica rubia, ¿eh? Wow. Wow, vean la cara de satisfacción de las coristas, sobre todo de la rubia que tiene el pelo rizado del lado superior izquierdo. Esa cara de satisfacción, de felicidad, como que diciendo, después de esto ya lo escuché todo. Es que escuchar ese belting en vivo ha de haber sido, porque ahí Dimash lo sacó todo, ¿eh? Ahora sí que sacó todo el desayuno en ese belting, estuvo bastante impresionante. Se oyó muy, muy bien. Imagínense nosotros a través de una grabación lo escuchamos así, ¿cómo lo habrán escuchado ellos allá adentro de ese recinto mientras estaba en el ensayo? Se ha de haber escuchado magnífico. Ha de haber retumbado todo el recinto, ha de haber vibrado, no sé, se escuchó bastante bien. La cara de la corista me lo dice todo. Wow. Y ahí todos le aplauden y Dimash como que le da un poquito de pena, ¿no? Nada más como que se ríe y da las gracias. Es que también creo que es una canción eh, muy conocida por ellos, los que están ahí presentes. Y es una canción muy tradicional y escucharla en la voz de Dimash ha de ser totalmente diferente porque pues, sabemos que Dimash cuando agarra una canción no la canta exactamente igual, sino que le mete su flow, le mete de su cosecha y la hace suya. Y obviamente utiliza todas sus capacidades y registros y por eso cambia tanto, ¿no? Y los cambios son muy, muy repentinos, por eso ese grado de sorpresa es tan grande, porque hace muchas cosas que no estás acostumbrado a escuchar y no te avisa, te las hace así, te las hace de repente. Y por eso es el choqueo de la sorpresa y te quedas, wow, o sea, ¿cómo hizo esto, no? Es increíble. Y pues bueno, ya saben, Diers, déjenme todas sus opiniones, comentarios, porque siempre yo puedo decir mis tonterías, pero la opinión más importante es la que tengan ustedes. ¿Qué les parecieron las reacciones de los participantes, de los patinadores, sobre todo de las coristas, ¿no? Que como que entienden un poquito más, ¿no? De lo que está haciendo vocalmente Dimash, porque pues tienen estudios de canto y saben lo complicado que es. Pero díganme, quiero saber, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y ahí le dan clic y los manda a la página principal de Instagram del Ático. Ahí nos dan follow y se enteran de las últimas novedades con respecto al Ático. Ahí en Instagram estamos publicando sobre todo lo que son las miniaturas de los videos que van a salir antes de que salgan para que se vayan preparando, ¿no? Con su bebida favorita para disfrutar del video y de la dosis de vitamina D de todos los días de lunes a viernes. Así que pues bueno, dears, ya saben, déjenme sus enlaces, sugerencias, recomendaciones por cualquiera de los dos medios, YouTube o Instagram. Y ahora sí que como siempre les digo, si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.